Cordial, Padre Francisco Kendo, domingo 24. El evangelio que se nos regala es Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablasen acerca de ello. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, sufrir la muerte y luego de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza. Pedro se los llevó aparte y se puso a reprenderlo. Pero él se volvió hacia sus discípulos y dijo a Pedro: ve atrás de mí, Satanás, tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. Quien la pierda por mí y por el evangelio la salvará. Propongo 3 ideas para nuestra meditación. La primera, la pregunta por la identidad de Jesús. Hay interrogantes que inquietan e inquietudes que interrogan. En los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos hay una pregunta que lo permea todo. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta por la identidad de aquel a quien se le sirve porque se le sigue porque se le ama porque se le conoce porque se le busca. Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, la hermosa ciudad que se levantaba en un paisaje paradisiaco, símbolo del poder potente y la potencia grande que se edifica sobre la fuerza, la riqueza, el dominio prepotente y la prepotencia dominante de los hombres. A ellos les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, que soy yo? ¿Quiere saber qué dirán sobre él? ¿Qué dirán? Un rápido sondeo sobre las opiniones de la gente, sobre la percepción de la gente. Las respuestas no son exactas, pero reflejan el buen concepto que la gente tiene sobre Jesús. No dicen de él que sea un dominador, embaucador, explotador, opresor, como los considerados grandes en el mundo. La gente asocia a Jesús con figuras emblemáticas y paradigmáticas, con ejemplos vivos y vidas ejemplares. Unos dicen que Juan Bautista, el austero predicador de la penitencia que convierte y la conversión que transforma, aquel que terminó decapitado por denunciar el pecado y anunciar la verdad, el místico madurado en las arenas del desierto que anuncia la llegada del Mesías cierto. Otros dicen que Elías, el profeta de las palabras de fuego, aquel que frente a una sociedad idólatra denunciaba y anunciaba que la fe en el verdadero Dios es irrenunciable y no negociable. El profeta de la voz ardiente que hería con su palabra y curaba con su verdad. El profeta de fuego, llevado al cielo en un carro de fuego. Por tanto, la gente tiene de Cristo una visión aproximada, pero no acertada. Entonces Jesús le pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Hiumeis de tiname legete einai. Pregunta penetrante e inquietante. Pero es la pregunta que Jesús dirige a sus discípulos en todo tiempo y lugar, pues no se puede ser discípulo suyo sin responder a esta importante cuestión, la pregunta por su verdad y su identidad. Jesús no está buscando una definición, sino una relación. Nos pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? ¿Qué puesto tengo en tu corazón? ¿Qué espacio tengo en tu proyecto de vida?
En verdad tú te has formulado esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Porque no somos cristianos por seguir algo, sino por seguir a alguien, a Jesús, que es nuestro todo. Pedro tomó la palabra y respondió: tú eres el Mesías, siu ei ho Christos. Versículo 29. La palabra Cristo es la traducción al griego del término hebreo Mashiach, que significa ungido. Pedro está confesando: tú eres el Mesías. Nos preguntamos: ¿y quién era el Mesías? ¿O quién era el ungido en aquella época? Desde los tiempos del glorioso rey David, y conforme a la promesa del Señor, el pueblo de Israel esperaba al ungido del Señor, el sacerdote, profeta y rey que habría establecido el reino eterno sobre la tierra. Pedro, por tanto, le está diciendo a Jesús: tú eres el Mesías esperado, tú eres el Rey esperado, tú eres el Salvador esperado, tú eres el Liberador esperado. Esa es también nuestra confesión de fe cada vez que pronunciamos la palabra Jesucristo, que no es el nombre de Jesús, sino su nombre más su título. Cada vez que la pronunciamos, renovamos la profesión de fe de Pedro y decimos: Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el Mesías. Segunda idea, el mesianismo de Jesús. Porque nos preguntamos: si Jesús es el Mesías, ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Jesús los conjuró para que no hablaran a nadie acerca de esto, dice el versículo 30. Jesús quiere evitar malas interpretaciones. Según la mentalidad de la época, en aquel concreto contexto social y cultural, el Mesías era pensado como un potente vencedor que domina sobre todos, imponiendo su admirable potencia. Era concebido como uno que reina siguiendo la lógica del mundo, la lógica del poder rico y la riqueza potente, la lógica de la fuerza dominadora y el dominio fuerte. El mesianismo de Jesús no es eso. Él no habla de imponer, sino de padecer. No habla de ser temido o aplaudido, sino de ser reprobado, rechazado por el poder político, los ancianos, el poder religioso, los sumos sacerdotes, y el poder cultural, intelectual, los escribas. No habla de matar, sino de morir en la esperanza de resucitar. Jesús propone, por tanto, un mesianismo contracultural, difícil de aceptar, de asimilar, de tolerar. Por eso Pedro, creyendo hacerle un favor, lo toma, pasa adelante, lo saca del camino, lo lleva caminando detrás de él y comienza a increparlo, a exorcizarlo. Pedro pretende que Jesús abandone su idea de mesianismo, el mesianismo de la vida donada, el mesianismo del siervo sufriente, del cual nos habla la primera lectura, Isaías 55:9, para que Jesús se acomode a la idea de Mesías que es común entre la gente. Jesús, piensa Pedro, debe presentarse como Mesías victorioso y exitoso, no como un derrotado, rechazado y ejecutado. Jesús se vuelve hacia sus discípulos porque la enseñanza es para todos e increpa a Pedro diciéndole: ponte detrás de mí. Jesús exorciza a Pedro para que comprenda que él debe ajustarse a lo que propone su maestro y no el maestro debe ajustarse a lo que quiere Pedro. ¿Tú oras para que Dios haga las cosas como tú quieres o para que tú quieras las cosas como las hace Dios? Va atrás de mí, porque ese es el puesto del discípulo: caminar detrás del maestro, comprender como su maestro, vivir como su maestro. Tercera idea, el seguimiento del Mesías. Jesús llama a la gente y como Mesías lanza su propuesta: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 34. Jesús desafía la libertad para que tome la decisión de seguirlo, si alguno quiere. El seguimiento no es fruto de una fugaz emoción, sino de una madurada decisión. Acolutei tomoi, sígame. ¿Cómo se le sigue? Se le sigue viviendo la ascesis mística y la mística ascética.
niéguese a sí mismo, aparnesasto eutón. ¿Qué propone Jesús? Abnegación desprendida, desprendimiento desapegado, desapego renunciador, renuncia sacrificada, sacrificio abnegado. Esa es la propuesta de Jesucristo. Nada más difícil en nuestra sociedad del individualismo hedonista y el hedonismo individualista, que propone darse todos los gustos posibles, no privarse de ningún placer, idolatrar el propio interés, convertir los propios deseos y apetencias en ley suprema de la vida. Qué difícil vivir esta propuesta del maestro en el consumismo capitalista y el capitalismo consumista, que mediante la publicidad nos crea necesidades y nos invita a no renunciar a nada, a darnos gusto, a hacer y buscar lo que gusta, lo que provoca, lo que apasiona. Segunda llamada del Señor, arato ton estauronautu, tome su cruz. Tomar la cruz es tomar la decisión más importante y más difícil de la vida, donar la propia vida por los demás, es decir, amar de verdad. Para Jesucristo, tomar su cruz indica tomar la decisión de donar la vida por nuestra salvación. Tomar su cruz es tomar la decisión de decirle sí al amor que da sentido a todo dolor. También para nosotros tomar la cruz no es solo llevar un crucifijo colgado en el cuello. Tomar la cruz es tomar la decisión, renovar la decisión, mantener la decisión de amar hasta las últimas consecuencias, hasta que el amor duela, hasta que amando se muera, hasta que en el amor la vida sea totalmente donada, totalmente perdida, totalmente encontrada, totalmente salvada, realizada, planificada. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Versículo 35. Los verdaderos héroes y heroínas de hoy son los hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que están donando su vida gota a gota en lejanas y anónimas misiones, al lado de los enfermos y moribundos, al lado de ancianos abandonados, al lado de jóvenes desorientados, al lado de los pobres marginados, al lado de tus hijos que necesitan ser educados. Esas son vidas encontradas, salvadas y salvadoras, bellas y embellecedoras, grandes y engrandecedoras, plenas y plenificadoras. María, la Virgen Madre, modelo de abnegación amorosa y amor abnegado, nos ayude a seguir a Jesús, negándonos a nosotros mismos y tomando la propia cruz, pues como escribió San Agustín, padre de la Iglesia, es duro seguirte, Señor, pero es imposible dejarte. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.